Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en este programa producción de Invirne Corp, en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, vamos a conversar de inmediato con William Cárdenas. Él es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Él está en Madrid, España, y por supuesto los temas judiciales en Venezuela siguen dando un giro que desconcierta, porque a pesar de que los altos funcionarios y la cadena de mando saben que tienen un juicio abierto, no obstante, se empecinan en seguir atropellando adentro y en forma abierta y no quieren reconocer pues esas tropelías. Y está el caso de 4 o 6 sindicalistas de la zona industrial de Guayana que en un momento reclamaban sueldos justos y otras reivindicaciones, y hoy día parece que según se dictó ayer una sentencia contra ellos de 30 y 16 años, no sé cuántos de detención, de prisión. Bueno, y esto no configura, o sea, un expediente más en contra del régimen en la Corte Penal Internacional. O sea, de oficio no se puede sumar este tipo de circunstancias a lo que ya la Fiscalía conoce. Bueno, buenas tardes, José Antonio. Un gusto saludarte y seguir tratando estos temas que son recurrentes, ¿no? Y que nos dan una clara evidencia de que el régimen sigue en su deriva criminal, independientemente de todo lo que esté pasando dentro y fuera del país, ¿no? El régimen utiliza sus mecanismos, los mecanismos que ha utilizado desde hace más de 20 años, en este caso el terrorismo judicial, ¿no? Para mantener amedrentada una población, para evitar que los ciudadanos puedan salir a ejercer un derecho constitucional libre, como es el derecho a la protesta, ¿no? Y en este caso, entonces, criminalizan la conducta. O sea, criminalizan el salir a protestar. Uh-huh. Estos sindicalistas no estaban cometiendo ningún tipo de crimen, Ni tenían ni armas ni nada delito, por el estilo. ni delito, por supuesto, ¿no? Y entonces los detienen hace un año, los acusan de haberse organizado para delinquir. Sí. O sea, entonces ahí está No, el componente dicen que estaban conspirando. conspirando y haberse organizado para delinquir. Entonces ya con eso criminalizas la conducta, ¿no? Y entonces el resto de la población entiende que es un mensaje que le envían, y quien salga a protestar sabe que en un momento determinado se expone a una situación como esta, ¿no? Claro. Condenan sin prueba alguna. De hecho, los abogados de los sindicalistas han estado ayer y hoy eh, dejando claro, ¿no? De que no existió ni siquiera la persona que pone la denuncia aparece, aparece dentro del expediente, ¿no? No compareció, esa persona no comparece a, 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 a ratificar su denuncia. O sea, es insólito todo lo que ocurre. O sea, se violenta el debido proceso, se violenta el principio, la presunción de inocencia, ¿no? Se violentan los derechos de los ciudadanos. Es lo que hemos vivido desde hace muchísimos años. Ahora tú decías algo y te preguntabas algo, ¿no? Que si esto se puede conocer, de esto puede conocer de oficio la Corte Penal Internacional. Y, y no, en principio te digo que no, porque las denuncias, el Estatuto de Roma tiene previsto unos mecanismos para que la Corte Penal, y en este caso la Fiscalía de la Corte Penal, entre a conocer de los hechos. Y todo eso pasa por, o bien que un Estado denuncie o denuncie el Consejo de Seguridad, o el fiscal recibe la información. Ok. ¿Ves? Recibe la información, la reciben unos ciudadanos que, como ha ocurrido
en el caso nuestro de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, que fue la primera organización que se creó en España y que manejó esto desde un principio, desde que denunciamos a Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad el año 2003 aquí en la Audiencia Nacional Española. Bueno, pues son las organizaciones y los individuos quienes acuden a la Fiscalía. Ahora bien, hay una investigación que está en marcha. Sabes que la sala de apelaciones rechazó la intención que tenía el gobierno de que se suspendiera la investigación en tanto la sala de apelaciones resuelve el recurso que presentó el gobierno venezolano. Bueno, pues está en marcha la investigación y sabemos también que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegó a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para instalar una oficina de la Corte en Venezuela. Eso no se ha materializado todavía, pero si así ocurriera, ¿verdad? Si se instala la oficina y funcionarios de la Corte Penal van a estar en Venezuela haciendo su trabajo, entonces en ese caso, pues ellos mismos van a tener de primera mano la información de hechos como este, ¿no? Donde hay una evidente vulneración de derechos ciudadanos y a unas personas que simplemente porque se organizan y se organizan, sí, claro, pero se organizan para defender los derechos de los trabajadores y en este caso defender el valor del salario, que sabes que en Venezuela está por los suelos. Bueno, pues eso lo criminalizan y entonces los terminan condenando en esta primera instancia a 16 años de cárcel. Ahora, William, esa oficina que se ha querido montar, no se ha montado, ¿por qué? Porque el gobierno lo entorpece, porque hay limitaciones de algún orden operativo y funcional de sedes, o qué es lo que está pasando que ya hace tanto tiempo. No. Mira, ya se estableció la sede, ya se sabe cuál va a ser la sede. Ok. ¿No? Yo entiendo que es una operación que lleva su tiempo. Es más, te comento algo. José Antonio, esa oficina va a tener que ver con los hechos que ocurran, sobre todo a partir de su instalación, ¿no? Ok. Porque lo que ha pasado en Venezuela ha pasado. Y ya el fiscal se lo dijo a Maduro, se lo dijo en su cara. Le dijo, mire, señor, los hechos que han ocurrido están en manos de los magistrados. Entonces eso ya está investigado. Va a ser la primera vez que permita el gobierno, que permite porque no le queda otra alternativa, porque Karim Khan los ha obligado a tener que aceptar la instalación de la oficina, porque sabes que la misión de determinación de los hechos de la ONU no ha podido actuar en el territorio nacional. Ha tenido que actuar desde las fronteras, desde fuera del territorio nacional. Entonces, bueno, en esto hay una constante que nosotros hemos ido aprendiendo durante tanto tiempo que llevamos en este asunto, ¿no? Sí. Y pasa por, perdóname un segundo, y pasa por el que tengamos paciencia. La justicia está avanzando. Pero no solo, fíjate, no solo la justicia universal. Estamos ya en la fase, en ese recurso de apelación, en la resolución del recurso de apelación en la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Que tiene su tiempo hasta este mes de agosto, el 14 de agosto, el 14 de agosto. Estamos en un momento importantísimo en ese sentido, ¿no? Hasta el 14 de agosto tienen ellos plazo para fundamentar su apelación. Y entonces, ¿y qué van a decir? ¿Qué más van a decir? Aparte de los 40.000 folios que han presentado en la fiscalía y que no les han valido absolutamente de nada. Tampoco les han valido todas las cantidades de argucias que han utilizado para tratar de evitar que la investigación siga adelante, cuestionando al fiscal, acusando a la Corte Penal de estar sesgada políticamente. No, nada de eso les ha valido. Entonces, ahorita dicen que van a presentar unos argumentos. Y ayer se presentó el fiscal venezolano,
Tarek William Saab, Sí, y dijo que la dio una justicia de rueda ellos de la prensa. hacían adentro. Claro, dio una rueda de prensa. Y Ajá. si tú analizas la rueda de prensa y lo que dijo, te das cuenta que están completamente desubicados y perdidos, ¿no? Porque lo que hacen es abonan a favor de lo que se está investigando en la corte. Este señor llega a decir, no, es que nosotros hemos, a partir del 2017 a hoy, hemos procesado a 2.200 funcionarios. Mira, Oye, José Antonio, eso aparte de que es mentira, como todo lo demás que dice, ¿ves? Pero si lo damos por cierto, eso significa que en 6 años ha salido un funcionario de la estructura oficial de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos policiales, de los militares, tal, a cometer crímenes de lesa humanidad. Uno diario, porque son 2.200 días, 6 años son 2.200 días. Y si él dice que han detenido a 2.200, han procesado a 2.200 hay un personas, promedio de un delito por día. de uno diario que ha salido a cometer un crimen. Y eso no ocurre, tú sabes que eso no ocurre, si no es que existe un plan, una política de Estado que se materializa de esa manera. Claro. ¿Ves? Entonces al final él termina dando la razón. Él llega a utilizar, por supuesto, él no habla de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Él habla de violaciones a los derechos humanos. O sea, imagínate eso, violaciones diarias a los derechos humanos cometidas por una persona. Eso implicaría que nuestros cuerpos de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros grupos policiales están locos. O sea, se han contagiado de algún tipo de virus que los lleva a matar, a torturar, a perseguir, a violar, a criminalizar. No, no. Todo eso ha ocurrido dentro del marco de una política de Estado y eso es lo que diferencia a las violaciones fortuitas a los derechos humanos de los crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que están muy preocupados. Están muy preocupados porque saben que de las violaciones fortuitas a los derechos humanos responden los perpetradores, pero del ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población que se produce de esa manera, ¿verdad? Y se convierte en crimen de lesa humanidad, de eso responde la cadena de mando, que es la que ordena esa política, la que la sistematiza y la generaliza para buscar un fin determinado, o sea, atacar una parte de la población venezolana identificada como oposición política. Bueno, eso es lo que hacen cuando dictan una sentencia como la sentencia de estos sindicalistas, y eso es lo que han venido haciendo desde hace más de 20 años. ¿Ves? Claro. Ahora, pero frente a ese panorama evidentemente cierto de violación de los derechos humanos, de corruptelas bastante protuberantes, o sea, la gente muestra cierto escepticismo por la sencilla razón de que, por ejemplo, Estados Unidos tenía detenidos a dos venezolanos, Rotondaro y Alcalá, y bueno, ya los liberaron. En España acaban de eximir de responsabilidades y soltaron a un funcionario vinculado con las violaciones y corrupciones y lavado de dinero en PDVSA. Pero lo soltaron, pero no se lo devuelven a Venezuela. Pero la gente dice, bueno, pero es que cometieron los delitos que cometieron, desfalcaron a la nación, pero fíjate, finalmente terminan saliendo a disfrutar su dinero. Entonces la gente tiene escepticismo frente a si de verdad en la Corte Penal Internacional se va a dictar justicia plena. Bueno, mira, No, bueno, ese escepticismo, es una claro, apreciación. claro, pero mira, ese escepticismo, José Antonio, eso hay que descartarlo, definitivamente hay que descartarlo, por lo que te voy a explicar ahora mismo, ¿no? Mira, no es que la justicia universal de la Corte Penal Internacional está avanzando y incluso se está diciendo dentro de la Corte, se está hablando de que el caso Venezuela está avanzando desde que llegó Karim Khan, hace 2 años, Ok. ¿verdad? En 2 años
En 2 años estamos a punto de que se confirme la investigación del señor Khan y se pone en marcha, y en un momento determinado, porque tiene mucha información ya, ese expediente está muy consolidado, en cualquier momento se empiecen a dictar la formulación de cargos y las órdenes de comparecencia y posteriores órdenes de captura. O sea, estamos en ese momento. Imagínate, y te lo estoy diciendo yo, una persona que tiene 20 años trabajando en esto. Okay. Pasamos 18 años de desesperante, terrible, con Moreno Campo y con la señora Gómez Souda, pero en estos 2 años hemos avanzado es que tal vez como lo esperábamos nosotros que avanzara, porque la tragedia de Venezuela nunca debió ser tratada como lo hicieron los anteriores fiscales. Entonces, ahora que tenemos ese escenario en la Corte Penal Internacional, no puede haber lugar a escepticismo. Pero por otro lado, la justicia internacional, esa que adelantan países como los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos, ¿no? Y España en Y concreto. España, exacto, pero España se ha visto remolcada por los Estados Unidos, ¿ves? Okay. Eso también está caminando. Mira si es importante, lo que está pasando con lo de los Estados Unidos. Tienen presos en los Estados Unidos a Hugo Carvajal, el hombre clave de la inteligencia y contrainteligencia venezolana durante todo el gobierno de Hugo Chávez. El hombre que manejó y que conoce perfectamente cómo se funcionó la represión, ya no solo el tema del narcotráfico y de los contactos con la FARC y todas esas cosas, no, y con los grupos paramilitares y con los grupos terroristas del Oriente Medio, no, la represión en Venezuela. Imagínate si es importante para lo que nosotros tenemos en La Haya. Ahí está ese señor y está ya bajo las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Ese señor va a tener que negociar para lograr que le rebajen la pena, va a tener que decir cosas, va a tener que decir muchas cosas, ¿ves? Y nos enteraremos de Pero muchas entonces cosas. tendrá mucho que decir sobre el gobierno de Chávez y sobre Maduro. Espérate, Aclárame ahí voy. eso. Espérate, te estoy hablando de Hugo Carvajal. Ok. Hugo Carvajal ya no se entendió con Maduro, lo sacaron a Curazao para tenerlo ni lejos ni cerca, ¿verdad? Luego lo rescataron cuando vieron que los americanos lo iban a meter en la cárcel, ¿verdad? Lo rescataron, pero ahora desde España, ¡plá!, se han llevado. En los Estados Unidos, la justicia americana ha logrado que ya España no pudo retenerlo más y lo envió a los Estados Unidos. Pero es que tienen a Alex Saab, que es el hombre clave en la operación más perversa y más terrible de privación de alimentos a la población venezolana. Ese señor tuvo en sus manos y por sus manos pasaron todas esas operaciones que permitieron que los alimentos solo llegaran a una parte de la población y dejaran morir de hambre al A resto los de la adversarios población políticos. Sí. por razones políticas. ¿Sabes cómo se llama eso? Exterminio. Esa es la política de exterminio, y ahí están involucrados Nicolás Maduro y toda su cadena de mando junto con Alex Saab, por supuesto. ¿Ves? Pero es que además de eso, tú me mencionas a Carlos Rotondaro. Bueno, a Carlos Rotondaro, imagínate lo que habrá dicho Carlos Rotondaro, lo que habrá soltado Carlos Rotondaro para que le suspendan estas sanciones. Mira, el propio Carlos Rotondaro ha declarado que él asistía a reuniones donde él fue presidente de los seguros sociales y fue ministro de Sanidad, y que asistía a reuniones donde se establecían políticas para privar de medicinas a personas que estaban necesitadas de tratamientos oncológicos, de cáncer, de tratamientos de diálisis, de tratamientos de VIH,
Eso lo ha dicho Rotondaro. Incluso Rotondaro, como peleó con Maduro, se ha ofrecido para confirmar eso, incluso en la Corte Penal Internacional. Eso, ¿sabes cómo se llama? Exterminio, privación de alimentos y medicina. O sea, ha habido, se ha conformado. Ahí están las pruebas que demuestran que contra el pueblo venezolano se ha cometido ese crimen terrible. Vaya, ¿Verdad? vaya, vaya, vaya. Mira, que obligó. ¿Cuál fue la consecuencia de ese crimen? Ya no te digo la cantidad de gente que murió por no tener un tratamiento para un cáncer o para un trasplante, no poder hacerse. Los niños que se murieron en el hospital JM de Los Ríos. Ya no solo eso, ¿no? Ya no las muertes directas e inmediatas causadas por esa política de exterminio, de privación de alimentos y medicina, sino por otra cosa en la que los venezolanos no terminamos de darnos cuenta, ¿no? El desplazamiento forzoso de más de 7,5 millones de personas. Eso que en la Corte Penal Internacional y en el Estatuto de Roma se conoce como crimen de desplazamiento forzoso. O sea, tú te ves obligado a salir de un lugar que es tu lugar natural, que es el sitio donde todos los venezolanos hemos vivido y tenemos una relación absoluta de pertenencia al lugar donde naciste, al lugar donde creciste, al lugar donde te desarrollaste. Mira, eso solo es comparable, José Antonio, a un crimen que existió hace muchos años y que se denominaba, todavía por ahí hay algún aventurero que toma decisiones de ese tipo, ¿no? Ortega en Nicaragua. Mira, eso se llama destierro. El destierro, José Antonio, era la pena más grave después de la pena de muerte. O sea, en orden de gravedad, la pena más grave era la pena de muerte, por supuesto, la pena capital, pero le seguía el destierro. ¿Por qué? Porque se entiende que te desplazan de tu lugar de origen, de la tierra a donde tú has creado donde está toda tu esencia. Bueno, eso lo han sufrido, perdóname un segundo, termino, 7,5 millones de personas que han tenido que salir. Mira cómo pasar el Dairén, ir a los Estados Unidos donde los maltratan, en el sur en Sudamérica, con la xenofobia extendida contra los venezolanos, a pasar hambre, a pasar necesidades, a no tener trabajo, a no tener documentos. Ese es el crimen, el peor de los crímenes que se puede haber cometido, digo, desde el punto de vista cuantitativo contra los venezolanos. ¿Ves? Entonces, sí, ahí está, ese es el escenario que tenemos y esa es la gravedad. Y ante eso se van a enfrentar estos señores y por eso están muy preocupados. Sí, fíjate que eso que me estás diciendo me permite de repente hipervincularlo con algo que está ocurriendo recientemente, como es el asomo de algunos dirigentes del PSV de promover una ley para despojar de nacionalidad a líderes políticos venezolanos, como está ocurriendo en Nicaragua, quitarles la nacionalidad porque son adversarios y porque cuestionan las políticas públicas. Entonces Mira, se inscribe dentro de ese marco, claro, ¿no? Claro, pero es que el destierro, antes, cuando a ti te desterraban porque habías cometido algún delito. Pero no te quitaban la nacionalidad, esto es mucho más extremo. No, te desterraban porque habías cometido algún delito y te castigaban con la pena del destierro. Okay. Pero tú eras culpable o presuntamente culpable de algo. Pero aquí, ¿de qué han sido culpables esos 7,5 millones de venezolanos? Exacto. No han sido culpables de nada, pero sin embargo los han desterrado. Mira, antes el no cumplir el destierro, ¿sabes con qué se sancionaba? Con la pena de muerte. O sea, es tan grave el destierro, es tan grave, se entiende de tal gravedad y magnitud que por encima del destierro solo está la pena de muerte.
Pero en la corte hay una precalificación sobre eso del destierro con respecto a los migrantes. En la corte ya se conoce esta historia. Okay. Esto que te estoy comentando, ¿verdad? Okay. Esto que te estoy comentando, que obedece a una estrategia, a una política de Estado que comenzó con la persecución política. Todo arranca con persecuciones políticas. La lista de los trabajadores de PDVSA, la lista Tascón. ¿Para qué utilizaron las listas? Para perseguir, para hostigar, para utilizar las instituciones del Estado, especialmente el Poder Judicial, para ejercer terrorismo judicial, como lo hemos visto con los sindicalistas, ¿verdad? Ejercer terrorismo judicial para perseguir a la gente y obligarla a que se fuera. Eso le funcionó bien a Chávez y entonces después se inventaron el exterminio. Vamos a quitarle alimentos y vamos a quitarles medicina. Y es la manera de doblegar, como han hecho, han destruido una parte del pueblo venezolano. 8 millones de personas que han salido son el 25% de la población venezolana. O sea, mira, y todo esto, esta es la magnitud real del crimen que se ha cometido. Hay que entenderla, la comprensión tiene que ser global, del todo, para entender la gravedad con la que se ha manejado. Eso que me mencionaba hace un momento, de los derechos a los que inhabilitan, los derechos políticos. O sea, encima a gente en el exterior no se le permite votar. O sea, encima de que te desterraron, no te permiten participar, ¿verdad? O la violación de los derechos ciudadanos, ya cuando estás en Venezuela, la posibilidad de ejercer derechos políticos, a votar, a elegir o ser elegido. Bueno, han hecho lo que les ha dado la gana. Bueno, pero eso tiene un límite. Y ellos saben que el límite está llegando. Está llegando y haremos todo lo posible porque acabar con esa organización criminal que ha estado al frente del país durante tantos años. Ok, o sea que de alguna manera se puede percibir que la calificación de exterminio, por un lado, y de destierro, por otro, son dos fundamentos en los que la Corte pudiera centrar sus decisiones finales. De eso nos tenemos que encargar nosotros. Ok. De eso nosotros tenemos que hacerles llegar. Acuérdate que son magistrados que están a 10.000, no, a casi 15.000 kilómetros de donde han ocurrido los hechos, ¿verdad? Que tienen otros problemas en sus manos. Que el problema de Venezuela no es el único que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y entonces de eso tenemos que encargarnos nosotros. Esa es nuestra realidad y hay que trasladarla allí. Pero ya la empezamos a trasladar y ya los magistrados ya conocen lo que ha ocurrido en Venezuela, que no es algo que, como decía la Benzouda, hay del 2017 en adelante, hay del 2014 en adelante. No, señores, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y obedece a una estrategia criminal, a una política de Estado que ha conducido a una tragedia de la magnitud que tenemos en Venezuela, con gente muriéndose de hambre y buscando comida, disputándose comida con los perros en los basureros, ¿no? Bueno, o sea, William, yo creo que hemos sido lo suficientemente amplios y minuciosos en el examen de la situación de hoy. Aparte de que hay otros temas que de alguna manera propenden todavía a lo mismo, imponer políticas públicas restrictivas, de ahogamiento, de despojo, porque inclusive también hay otra decisión que quieren tomar de marcar los inmuebles que están desocupados con un código QR para determinar pues si están ausentes los dueños o no y despojarlos también de sus propiedades. O sea que siguen andando sobre una cantidad de decisiones abusivas en extremo y anticonstitucionales de paso. Entonces, bueno, yo creo que este tema pues lo podemos dejar hasta aquí hoy, pero la semana que viene o la otra más arriba que está cerca del 14 de agosto, que es la fecha clave, tendremos otro encuentro por aquí contigo seguro que sí, José como Antonio. presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, a través de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, como una producción de Invirne Corp. Gracias por tu tiempo, William. A ti, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo.